Encantado se encuentren por acá en esta primera sesión de 2022 de las clases que imparto como profesor en la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos abordando el temario de la asignatura Derecho Procesal Penal, como ya se dijo a mis alumnos de la Universidad Santa María en enero de 2022. Hoy pretendemos abordar lo referente a las pruebas penales y circunstanciales en el proceso penal venezolano. Un nombre un tanto rimbombante para utilizarla, para abordar pues el hecho del testimonio y de la experticia en dicho proceso penal venezolano. Clases estas que se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiere ingresar al mismo y encontrar una respuesta con respecto a los temas que aquí se abordan. Quizás la bibliografía es amplia frente al tema del testimonio, frente al tema de la experticia. Yo siempre he recomendado dos libros clásicos, dos libros venezolanos frente al tema de la prueba penal. Uno es el del doctor Roberto Delgado Salazar, La prueba penal, y el otro es el del doctor Eric Pérez Sarmiento, quien nos dejó en este plano el año pasado, 2021, sobre la prueba en el proceso penal, además de otros libros. Igualmente, los libros que se encuentran frente a ustedes, el doctor, la cadena de custodia criminalística de Rubén Angulo González, la criminalística, la lógica y la prueba en el COP de Mario del Giudice. Y bueno, abordado esto, entonces vamos a empezar a recorrer el tema de el testimonio dentro del proceso penal venezolano. Fíjense que cuando se encabezaba esta disertación bajo la denominación de pruebas personales y circunstanciales, quizás estaría utilizando la acepción que en el posgrado en Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Penales y Criminológica trata el tema de la prueba. Fíjense que el concepto de la prueba personal, bueno, es porque proviene de un sujeto de prueba que no es otro más que la propia persona, bajo aludir a eso de prueba personal, aludiendo que el sujeto de prueba es la propia persona. Allí podríamos estar en presencia, bueno, de un sinfín de pruebas, pero fundamentalmente dos, es decir, de la propia declaración del procesado, la confesión proveniendo de él, del testimonio y hasta la forma en la cual se completa, se perfecciona la experticia, puesto que la experticia exige un momento de una conclusión puesta en escrito, en el dictamen escrito, en la conclusión escrito de un peritaje, y luego se va a perfeccionar con la deposición en el juicio oral y público, por lo cual se habla que esa experticia es una prueba histórica, porque no porque sea muy vieja, sino porque comporta dos momentos: el momento de la conclusión y el momento de la deposición en el juicio oral y público. Distinto es lo que atañe al testimonio, porque el testimonio que nos importa realmente es el testimonio que se verifica en el juicio oral y público, a pesar de que esos testigos pudieron haber actuado en otros actos procesales con anterioridad. Ante ustedes, por ejemplo, les relataba el tema del allanamiento y de la necesidad que dos testigos presencien el allanamiento para luego esos testigos que presenciaron el allanamiento, y así se perfecciona dicho elemento de convicción en el acta, luego esa declaración del testigo que presenció el allanamiento como acto de obtención de elementos de convicción,
va a declarar en el juicio oral y público ratificando su presencia en el acto en el cual se obtuvo un elemento de convicción. Lo mismo frente al tema de las inspecciones, inspecciones de personas, inspecciones de morada, inspecciones de vehículos, pero también frente al tema de la prueba anticipada, que ha sido tratado frente a ustedes, 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese testigo que no aguanta, que no espera la realización del juicio oral y público, bien sea porque está enfermo, bien sea porque tenga que viajar, es decir, se desvanece el sujeto de prueba y el testimonio se asume en un acto anticipado, prueba anticipada, cuya acta finalmente, el acta de la audiencia de prueba anticipada, va a ser llevada, dicha acta, al juicio oral y público a los efectos de ser apreciada por el juez conforme a lo que establece el 312 en la parte final, en la cual no se puede realizar en ninguna audiencia previa, es decir, ni en la audiencia de presentación ni en la audiencia preliminar, actuaciones que son evidentemente concebidas para el juicio oral y público, el cual es la apreciación de la prueba, el debate sobre la prueba, pero sobre todo la producción de la prueba, el desahogo de la prueba, la evacuación de la prueba. Es decir, que en ese acto procesal, el juicio oral y público, es donde ese testigo fundamentalmente manifiesta, refiere su testimonio. Pudiera anticiparse también la actuación de ese testigo en sede fiscal. Ese testigo que es citado para que acuda a sede fiscal y rinda testimonio y así el fiscal obtenga su convencimiento. Pero eso va a ser un elemento de convicción que va a sustentar el convencimiento solo del fiscal del Ministerio Público. Ahora, ese testigo que declaró en sede fiscal y que le condujo a un convencimiento al fiscal, ese fiscal va a tener que ofrecerlo como prueba, ya no sería un elemento de convicción solamente, sino una prueba que va a ser ofrecida en la acusación, pauta que describe el artículo 308 del COP, para convencer a otro, para convencer al juez. Entonces, el momento de la actuación de ese testigo. Por otra parte, esto de la prueba de testigo tiene vieja data, desde la antigüedad. El Antiguo Testamento, por ejemplo, testis unos, testis nullus. Un solo testigo no valdría, sino que sean necesarios dos testigos, testis unos, testis nullus. Bueno, ellos establecían en el Código de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, que rigió en Venezuela hasta mediados del año 1999, en donde se decía que otorga plena prueba dos testigos hábiles y contestes. Nada de ello se indica en el Código Orgánico Procesal Penal, si son dos o si la habilidad y la contesticidad se refiere de otra forma, cuando en el artículo 22 se habla de la apreciación de la prueba por la vía de la lógica, por la vía de la experiencia o por la vía de la ciencia. Quiero decir esto porque esto de hablar de las generales de los testigos o de un régimen de testimonio a partir de lo que se establece en normas del Código Orgánico Procesal Penal, al final del camino va a desembocar a un solo artículo, el artículo 22 del COP, que nos habla que todo prueba, bien sea la prueba de la admisión de los hechos, confesión, la prueba del testimonio, la prueba de la experticia, va a ser apreciada por sana crítica, es decir, la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa del sujeto de prueba utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Ese testigo se asumiría como una especie de vinculación entre el hecho que ocurrió y quién lo va a apreciar, que es el juez. En el medio se encuentra el testigo que habiendo presenciado el hecho puede dar relato de lo acontecido. Podrá haber testigos presenciales, presenciaron el hecho, el supuesto del hecho, del delito que se está imputando, pero puede haber testigos referenciales o de oída, es decir, se enteró de alguna forma
de lo que otro le contó sobre cómo ocurrieron los hechos, un testigo referencial. Puede ser un testigo que afirme de forma directa cómo ocurrió el hecho, testigo presencial, pero puede ser también un testigo que sustente un indicio. Es decir, el testigo manifestó que otra persona que a él se lo dijo estuvo presente al momento de los hechos. Entonces, un testigo indiciario, al no estar presente, pero que conforme en una pluralidad de testigos indiciarios, pudieran darle una prueba eficiente con respecto al hecho. La víctima es un testigo, porque ha sufrido el delito. ¿Ok? Entonces, la víctima se presenta en su condición de sujeto procesal, ser ofendido directamente por el delito, como lo establece el 121 del COP, pero también como testigo del hecho. Pero ojo, pudiera ser que haya víctimas que no han presenciado el hecho. Me hurtaste una determinada propiedad, no estaba en el momento del hurto, pero yo sí testifico que esa propiedad era mía y que con mi llegada con posterioridad no encontré el bien mueble que yo había dejado en mi precinto, dentro de mi ámbito de pertenencia. Entonces, sin más, vamos a hacer referencia, porque lo exige el temario, como lo he dicho otras veces, de la Universidad Santa María, de cuál es la referencia normativa frente al tema del testimonio, cómo lo establece pues el propio Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 208 nos habla del llamado deber de concurrir y prestar declaración por parte del testigo. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración. Se observarán los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República que establezcan excepciones a esta regla. Es decir, la triple obligación del testigo: acudir al proceso, declarar y decir la verdad, pero sin que ello conlleve afectaciones que atenten al pudor o que atenten a la violación de garantías fundamentales, no solamente las procesales vinculadas a la persona, aún en ese deber de colaborar con la justicia que asume el testigo. Pero yo les había dicho que ese testigo pudo haber sido la víctima del delito, o puede ser que ese testigo, aun no siendo la víctima del delito, es un familiar cercano a el procesado. Allí nos encontraríamos entonces con las exenciones a declarar que se encuentran presentes bajo un rango constitucional en el propio artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que se denomina la no declaración coacta, es decir, la no exigencia de declaración a quien sea familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ello que se establece en la propia Constitución es ratificado en la normativa sobre testigos del Código Orgánico Procesal Penal. Pero primero atengámonos a lo que se denomina la excepción al deber de concurrir al tribunal, que está descrito, como lo manifiesta la lámina, en el artículo 209 del COP. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, el procurador, los miembros del alto mando militar, los gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el contralor, el fiscal, el defensor del pueblo, los rectores del CNE, los jefes de gobierno, miembros del cuerpo diplomático que quieran
prestarle declaración los diputados a los consejos legislativos o asambleas legislativas regionales y los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas Nacionales con mando de tropa, ojo, si no comandan tropa, no está dentro de la excepción, podrán pedir que la declaración testimonial se efectúe en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondiente. Es decir, frente a esos altos funcionarios públicos descritos en el Código Orgánico Procesal Penal, y es muchas de las normas que describen la condición de alto funcionario público, lo hace ese 209 del COD, pero también lo establece el 266, numeral segundo, numeral tercero de la propia Constitución, el artículo 366. No es que están impedidos a declarar, sino que la declaración podrá excepcionarse de ser realizada en la propia sede del tribunal, y para ello el tribunal tendrá que trasladarse a la sede de domicilio o a la sede de funciones de esos altos funcionarios públicos que de alguna forma hayan presenciado un delito o hayan sido víctimas de uno. No debe confundirse la excepción, ojo como se escribe en la nominalidad del 209 del COP, excepción a la exención de declarar, que está descrito en el 210 del COP, que como le dije, no es más que la instrumentalización de lo que establece el artículo 49.5 de la Constitución en la llamada no declaración coacta, descrita como uno de los derechos que conforman la garantía al debido proceso. No está obligado a declarar, según el 210, numeral primero, él o la cónyuge o la persona con quien el imputado o imputada tenga relación estable de hecho. Fíjense que eso de la relación estable de hecho ha de ser asumido en una relación, digamos, de contenido heterosexual, puesto que la propia Constitución y el Código Civil reconoce la relación estable de hecho, por lo menos hasta esta fecha que estamos hablando, en enero del año 2022, de la relación estable de hecho de contenido homosexual. Sus ascendientes y descendientes y demás parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, sus padres adoptantes y sus hijos adoptivos y adoptivas. Dirán algunos, pero espérate, pero es que resulta que esos parientes cercanos son precisamente la víctima del delito, y la víctima quiere que surja una responsabilidad penal con respecto a su victimario, aún siendo pariente. Entonces, bueno, aún siendo víctima del delito, tiene que imponérsele el precepto constitucional establecido en ese artículo 49.5 de la no declaración coacta, más este numeral primero, ¿verdad? Del artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre que a usted lo protege el precepto constitucional, y si usted declara, lo hace libre de apremio y coacción. Es más, si usted quiere, declara y no responde las preguntas, ¿ok? Que le haga el tribunal o que le haga cualquiera de las partes en el proceso. También están exencionados de declarar, conforme al numeral segundo del artículo 210, los ministros o ministras de cualquier culto respecto de las noticias que se le hubieran revelado en el ejercicio de las funciones propias de su ministerio. Aquí estaríamos hablando del llamado secreto de confesión. En la fe católica, recordemos que solamente ese secreto de confesión estaría vinculado bajo las pautas de los cánones religiosos al sacerdote, quien puede recibir la confesión. En otras fes, bueno, pues más de una fe, a lo mejor no está presente el tema de la confesión, sino que alguien se confiesa frente a Dios de una forma directa, y por lo tanto no existe esa atribución a un ministro de culto para que se exencione a declarar por la vía del llamado secreto de confesión. Los abogados, numeral tercero del 210, o abogadas respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de su cliente, es decir, por la condición profesional, lo cual además lo ratifica la ley del ejercicio de la
de la profesión y los reglamentos de carácter deontológico en el ámbito del ejercicio de la profesión de la abogacía, los médicos y demás profesionales de la salud con relación a sus pacientes. Es decir, no están obligados a declarar lo que se atribuye en llamado secreto de profesión médica en el ámbito deontológico. El 211 del COP establece la llamada ayuda. Si él o la testigo reside en un lugar lejano a la sede del tribunal y carece de medios económicos para trasladarse, quien lo promueva dispondrá de los medios necesarios para asegurar la comparecencia y podrá contar con la colaboración de los órganos de justicia. Recuerden que en este caso, lo que exige ese 211 es que quien promueva la prueba de testigo y que se encuentre habitándose fuera del ámbito del circuito judicial en donde se encuentre ese tribunal, pues tendrá que facilitar los medios necesarios para asegurar la comparecencia. Recordemos que pueden haber pruebas de cargo y pruebas de descargo, pruebas de cargo, es decir, las pruebas de imputación que le corresponden al titular de la acción penal, pero que también podría corresponderle a la víctima si esa víctima ha sido admitida como acusadora particular propia o acusador particular propio por un delito de acción pública, o si la víctima es la única acusadora, acusador privada en los delitos de instancia de parte agraviada, es decir, los delitos que se iniciarían su procesamiento con la acusación privada. Negativa a declarar 212. Si él o la testigo no se presentan a la primera citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública. Si después de comparecer se niega a declarar sin derecho a hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público para que proceda a realizar la investigación. Es decir, ante la primera reticencia, renuencia que asuma el testigo a comparecer, a declarar, se podrá validar hacer comparecer por medio de la fuerza pública, es decir, la citación policial a los fines de hacer comparecer al testigo. Si ese testigo ya en sede para ser obtenido de él el testimonio, no decide negarse a declarar e incumplir con la obligación establecida, como ya lo mencioné, a partir de los artículos 200 y 209 del Código Orgánico Procesal Penal, entonces él podrá aludir, ¿verdad?, que se encuentra dentro de un grado parental cercano, es decir, la llamada excusa vincular con respecto al procesado, pero de no haberlo, bueno, ello se participará al Ministerio Público a los efectos de que ese Ministerio Público inicie una investigación a los fines de generar, propiciar o no la imputación por algún delito. Mal podría ser perjurio, porque el perjurio sería la contradicción, el decir lo falso, afirmar lo que no es cierto, ya habiéndolo declarado inicialmente. Aquí definitivamente no está diciendo absolutamente nada. Se niega a declarar, se niega a colaborar con la justicia. Por lo tanto, pudiéramos estar en presencia de alguna figura de partícipe en la comisión del delito, bien sea por la vía de la complicidad o bien sea por la vía del encubrimiento. Por no hablar de un problema de coautoría. Sigamos. Identificación. Luego que los testigos 213 hayan prestado juramento, se les interrogará sobre su nombre, apellido, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, de sus relaciones de parentesco con el imputado y se le examinará con respecto al hecho investigado. Circunstancia esta muy importante porque si de entrada está revelando la cercanía parental que se describe en el artículo 49.5 de la Constitución, o en lo que establece el COP frente a las exenciones a declarar, entonces ya esa declaración, por ejemplo, en sede judicial, ante el juez, bueno, ya no podría ser con juramento, ya no está obligado a juramentarse, porque siquiera está obligado a declarar, pero puede ser
que esa persona decida declarar y lo hace sin juramento alguno. Es decir, el precepto constitucional permite la posibilidad de la llamada declaración, pero sin juramento. Por lo tanto, al no estar juramentado, hay una especie de morigeración frente a la eficiencia del dicho de ese testigo para la demostración de los elementos vinculados al delito. Declaración sin juramento, precisamente 214. Las personas hasta los 15 años de edad declararán sin juramento. Es decir, el menor de 15 años podrá declarar, pero lo hace sin juramento. No podrá negarse a declarar, pero si lo hace sin juramento. Y de igual forma, quien esté dentro del ámbito parental cercano, del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o quien asume una relación estable de hecho con respecto al procesado, si desea declarar, lo hace libre de apremio y coacción y por lo tanto sin juramento alguno. Entonces no solamente entender que es el menor de 15 años, sino los familiares cercanos que decidan declarar, lo harán sin juramento alguno a los efectos de la protección, la garantía del debido proceso que se asume en el 49.5 de la Constitución, 215 del COP, impedimento físico. Si se acredita que un testigo tiene impedimento físico para comparecer, el tribunal se trasladará al lugar en que se halla el testigo para tomarle su declaración. Esta circunstancia se hará constar en acta. Entonces, por lo tanto, mis estimados, el que el tribunal se traslade a recibir una declaración testimonial no solamente va a estar presente frente a los altos funcionarios públicos descritos en el COP, sino frente a quien se encuentre impedido físicamente. El llamado traslado, la constitución del tribunal, ¿verdad?, en la sede del testigo. Pero si se tratara del juicio oral y público, recuerden que allí no solamente acuden los sujetos procesales, como por ejemplo el juez, el secretario, el alguacil, sino las partes en el proceso. Y por lo tanto, el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal, la víctima, la defensa, el procesado, también formarán parte de esa trupe que se dirige, que se traslada frente a el domicilio de quien se encuentra impedido físicamente para declarar, a los efectos de escuchar y asumir la crítica del testimonio, la posibilidad del contrainterrogatorio frente al testigo. Así, nos encontramos con el instituto del reconocimiento del imputado, también denominado reconocimiento en rueda, artículo 216 y 217 del COP. Nos dice la norma, cuando cualquiera de las partes o la víctima estime necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez la práctica de esta diligencia. En tal caso, se solicitará previamente al testigo que haya de efectuarlo la descripción del imputado y de su rasgo más característico, objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto, cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. Entonces, este reconocimiento del imputado es una de las variables de la llamada prueba testimonial, pero generalmente este reconocimiento del imputado se realiza en la fase de investigación y se hace en sede jurisdiccional unas locaciones que se encuentran habilitadas especialmente para el llamado reconocimiento en rueda. Es decir, la posibilidad de ese espejo en donde el reconocedor está observando a los reconocibles que deben tener las mismas características fenotípicas, pero que los reconocibles no visualizan al reconocedor. Pero previamente, ante este reconocimiento, tendrá que decir en sede judicial, ante el Tribunal de Control, ese que va a reconocer cuáles eran las características de la persona que él observó presenciando el hecho. Es decir, previo a su reconocimiento. Luego vendrá de esa declaración inicial de las características, el lugar, el sitio en donde observó a la persona, se traslada
al lugar, a la oficina de reconocimiento con esta característica física a los efectos de que se desahogue el llamado reconocimiento del imputado, que también lo describe de forma bien expresa el Código Orgánico Procesal Penal, la forma en el artículo 217 del COP. La diligencia de reconocimiento se practica poniendo la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras tres de aspecto exterior semejante. Entonces, por lo tanto, el que va a ser reconocido debe colocársele con personas con las mismas características fenotípicas. Si son afrodescendientes, bueno, estará esa persona, estarán dos o tres más con características similares. Si es una persona rubia, si es una persona, en primer lugar, si es género, se va a reconocer a un hombre, bueno, no se le podrá reconocer al reconocible solamente él, con tres mujeres, tendrán que ser, bueno, tres hombres a esos fines. Entonces, características similares a los efectos de encontrar la eficiencia de tal reconocimiento. El que practica el reconocimiento previo a juramento o promesa, ojo, siempre que no sea un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o un menor de 15 años, porque no por el hecho de que se vaya a reconocer y que la norma establezca que tenga que ser juramentado, se va a excepcionar la instrucción que se deriva del propio Código Orgánico Procesal Penal. Manifestará si se encuentra entre las personas que forman la rueda o grupo aquella a quien se haya referido en sus declaraciones y en caso afirmativo cuál de ellas es. El juez cuidará que la diligencia se lleve a efecto en condiciones que no representen riesgos o molestias para el reconocedor o reconocedora. Es decir, no podrán haber preguntas coactivas, sugestivas, capciosas, etc. Pluralidad. Cuando sean varios los reconocedores o reconocedoras de una persona, la diligencia se practicará separadamente con cada uno de ellos o ellas, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Cuando sean varios los que hayan de ser reconocidos o reconocidas, el reconocimiento deberá practicarse por separado respecto de cada uno de ellos o de ellas. Es decir, la pluralidad de reconocibles y la pluralidad de reconocedores no se podrá admitir en el mismo acto procesal. El acto de reconocimiento tiene que ser individual, singular, con respecto al reconocible y con respecto al reconocedor. Es decir, eso no significa que el reconocible no sea colocado con personas con características similares, pero no podrá colocarse dos reconocibles en el mismo acto procesal. Tendrá que ser de forma distinta, tendrá que ser en actos subsiguientes. Y de igual forma se exige, aun cuando sean reconocimientos plurales, la declaración inicial que va a quedar plasmado en un acta. Recuerden lo que yo les manifestaba en un momento, que todos los actos, los elementos de convicción, los actos de obtención de los elementos de convicción se van a plasmar en actas. No es lo mismo el acto procesal que el acta. El acta es la demostración de un acto procesal, que en este caso sería de reconocimiento. Indebidamente, mal se podría hablar de un reconocimiento en rueda en plena fase de juicio, siendo que al lado del defensor vamos a encontrar solamente a quien ya ha sido acusado, porque si no estaríamos hablando de la llamada prueba del banquillo. Es decir, ¿qué más duda para reconocer a alguien que se encuentre la única persona al lado del defensor en un escritorio distinto de quien lo está imputando, que sería el fiscal del Ministerio Público? Este reconocimiento se realizaría en una etapa preparatoria. Supletoriedad. Para las diligencias de reconocimiento, conforme al 219, regirán las reglas del testimonio y de la declaración del imputado o imputada. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento de este. No, yo me niego a ser reconocido, porque eso implicaría una confesión coacta. No, de forma alguna. El que va a ser reconocido no está declarando absolutamente nada. Está asumiendo su presencia y no podrá negarse, conforme lo establece la práctica.
aún lo indicado en el artículo 49.5 de la Constitución, puesto que no se trata de una declaración. Entonces, esas reglas estarían vinculadas, bueno, al tema, con lo manifestado, la no declaración coacta del que se encuentre parentalmente cercano al reconocible. Por lo tanto, si tú eres pariente cercano, no se te puede imponer a un acto de reconocimiento, porque al manifestar que lo estás reconociendo, estás declarando. Es decir, sí, es el segundo, es el tercero, es el de la franela azul, es el del pantalón amarillo. Hay una declaración. Cuidado si alguien cree, bueno, y si alguien no declara y solamente señala con el dedo y dice el 2, o no dice nada, no estaría declarando absolutamente nada. De igual forma estaría manifestando, ¿verdad?, una exposición, un correlato con respecto a alguien que ha presenciado un hecho y que se le está sindicando de haber cometido el hecho, siendo esa persona un pariente cercano dentro del ámbito de lo que establece el artículo 49.5 de la Constitución. También se habla del reconocimiento de objetos. Cuando sea necesario reconocer objetos, estos serán exhibidos a quien haya a reconocerlo, en la misma circunstancia que obraría frente a el reconocimiento de personas. Por lo tanto, debería ser interesante, o debería ser así, que si es un arma, debería colocársele 2 o 3 armas similares para que indique, bueno, si alguna de ellas es, o si es con respecto a un objeto mueble. ¿Ok? Pasemos ahora a otros reconocimientos, lo cual regula el artículo 221 del COP. Cuando se decreta el reconocimiento de voces, sonidos y cuando puedan ser objeto de percepción sensorial, se observarán aplicables las disposiciones previas para el reconocimiento de personas. Si son aplicables, es que debe colocarse también el reconocimiento de voces, sonidos de carácter similar. Esta diligencia se hará constar en acta y la autoridad podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica este procedimiento. El tema del careo, artículo 222 del COP. Careo. Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, aplicándose las reglas del testimonio. ¿Qué es el careo? El careo es un contraste de conocimiento, sencillo y diáfanamente. El careo es colocar a un testigo o a un perito frente a otro cuando haya duda sobre aspectos que ambos estén revelando con respecto a un hecho. Por lo tanto, el careo significa un testimonio o una declaración pericial de carácter plural con un doble fuente de prueba, con un doble sujeto de prueba, a los efectos de poder encontrar contesticidad entre el dicho de uno con respecto al dicho del otro. A fin de cuentas, quien estaría apreciando sería el juez y no tendría por qué afirmar, usted está diciendo lo falso, el otro está diciendo lo cierto. Lo que habría que preguntarle al otro es, frente a la misma pregunta, ese día a las 9 de la mañana, ¿dónde vio usted a Jorge Rodríguez? O a Jorge Rodríguez González, un testigo. Se le preguntaría, bueno, entonces, bueno, lo vi en la calle, eran las 6 de la mañana, el otro dirá lo vi a las 11. Y por lo tanto, allí se está revelando una especie de contradicción entre los sujetos de prueba que ameritaría el llamado análisis de fiabilidad por parte del juez que va a apreciar en el ámbito de lo que establece el 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ver algunas sentencias con respecto al tema del testimonio. Esta 52 de la Sala de Casación Penal del 5 de febrero del 09, el juez de juicio solo decidió oír al testigo carente del documento de identidad, reservándose la valoración para después de verificada su identidad, y como se puso en párrafos anteriores,
el Ministerio Público posteriormente y antes de concluir el debate mostró a efectos videndi la cédula de identidad de este testigo y sus datos de identidad coincidieron con los aportados. Entonces es el tema del llamado testigo sin identificación. De igualmente, no existe impedimento a familiares o allegados para declarar en favor o en contra del acusado. Así nos los indica la sentencia 563 del 23/10/08 de la Sala de Casación Penal. No existe impedimento a familiares o allegados